sublime Yao. El gran maestro Viracocha dice, en la iglesia gnóstica, lo siguiente: Diodoro dijo, sabed que entre todos los dioses, el más elevado, es Yao. Aides es el invierno, Zeus principia en primavera, Gilias en verano, y en otoño vuelve a la actividad Yao, que trabaja constantemente. Yao es Jehuvís Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Yahvé. Yao ofrece el sustancioso vino de vida, mientras Júpiter es un esclavo del sol. Ignis, fuego, alma. Agua sustancia. Origo, causa, aire, origen. Viracocha dice, Yao es el nombre de Dios entre los gnósticos. El espíritu divino está simbolizado por la vocal O, que es el círculo eterno. La letra I simboliza al ser interno de cada hombre, pero ambos se entremezclan con la letra A, como punto de apoyo. Este es el poderoso mantra o mágica palabra que se debe cantar cuando estamos practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Se debe prolongar el sonido de las tres poderosas vocales, así, es decir, alargando el sonido de cada vocal. Se exhala el aire después de haberlo inhalado, llenando los pulmones. Se inhala hasta contar 20, se retiene hasta contar 20 y luego se exhala el aire vocalizando la letra I. En cada exhalación se cuenta hasta 20. Se repite lo mismo para la letra A. Luego se sigue con la letra O. Esto es por 7 veces. Después se continúa con los poderosos mantras arcaicos, Kaulakau, Sablasau, César. Kaulakau hace vibrar el hombre espíritu. Sablasau pone en vibración a la humana personalidad terrestre. César hace vibrar el astral del hombre. Estos mantras son antiquísimos. El divino Salvador del mundo, cuando practicaba con la sacerdotisa en la pirámide de Kefren, cantaba con ella el poderoso mantra sagrado del fuego. Ese es Inri. El señor de toda adoración practicó en Egipto con su Isis. Él combinaba este mantra con las 5 vocales, I, Eo, U, A, Inri, Enre, Onro, Unru, Anra. El primero para la clarividencia. El segundo para el oído mágico. El tercero para el chakra del corazón, el centro intuicional. El cuarto para el plexo solar o centro telepático. El quinto para los chakras pulmonares. Estos confieren el poder de recordar pasadas reencarnaciones. El mantra Minri y sus 4 derivados aplicables a los chakras, se vocalizan dividiéndolos en 2 sílabas y luego alargando el sonido de cada una de sus 4 letras mágicas. Con estos mantras llevamos el fuego sexual a los chakras durante las prácticas de magia sexual. Volviendo ahora al Yao, que como ya dijimos es el nombre de Dios entre los gnósticos, añadiremos lo siguiente: la vocal I hace vibrar la glándula pineal y el embrión de alma que todo ser humano lleva encarnado. La vocal A pone en vibración el vehículo físico, y la formidable O hace vibrar los testículos transmutando maravillosamente el licor seminal, hasta convertirlo en energías crísticas que ascienden victoriosamente hasta el cáliz, cerebro. El Evangelio de San Juan comienza cantando al Verbo: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Del Evangelio de San Juan. La palabra Juan se descompone en las 5 vocales, así, Yehoua, Yehowan, Juan. Todo el Evangelio de Juan es el Evangelio del Verbo. Existen gentes que quieren desligar el verbo divino de la magia sexual. Eso es absurdo. Nadie puede encarnar el verbo excluyendo la magia sexual. Jesús, que es la misma encarnación del verbo, que es el mismo verbo hecho carne, enseñó magia sexual precisamente en el mismo Evangelio de San Juan. Es necesario estudiar ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 20. Veamos,
y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. He aquí, querido lector, un problema sexual. Nacer ha sido y será siempre sexual. Nadie puede nacer de teorías. No hemos conocido el hombre nacido de alguna teoría o de alguna hipótesis. Nacer no es cuestión de creencias. Si con solo creer en los evangelios ya naciéramos, entonces ¿por qué no han nacido todos los estudiantes de la Biblia? Esto de nacer no es cuestión de creer o de no creer. Ningún niño nace por creencias. Se nace por el acto sexual. Esto es cuestión sexual. Nicodemus ignoraba el gran arcano y contestó en su ignorancia, diciendo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, lector, que tú sepas que el agua del Evangelio es el mismo semen y que el Espíritu es el fuego. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Esto es absolutamente sexual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer otra vez, es necesario que nazca el Maestro dentro de nosotros mismos. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es nacido todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente, aquel que nace del Espíritu brilla por un momento y luego desaparece entre las multitudes. Las multitudes no pueden ver al superhombre. El superhombre se hace invisible para las multitudes. Así como la crisálida no puede ver a la mariposa cuando ésta ha volado, así el hombre normal, común y corriente pierde de vista al superhombre. Nicodemus no entendió nada de esto y respondiendo dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Realmente Nicodemus conocía las sagradas escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemus no era iniciado. Jesús continuó diciendo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús dio testimonio de lo que sabía, de lo que había visto, y de lo que había experimentado por sí mismo. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefren. Así él nació. Así fue como él se preparó para encarnar al Cristo. Así fue como pudo encarnar al Cristo en el Jordán. Todos sabemos que Jesús, después de salir de Egipto, viajó por la India, Tíbet, Persia, etc., y luego de regreso a la Tierra Santa recibió la iniciación venusta en el Jordán. Cuando Juan bautizó al Maestro Jesús, entonces el Cristo entró dentro del alma del Maestro. El Cristo se humanizó. Jesús se divinizó. De esta mezcla divina y humana resulta eso que se llama el Hijo del Hombre, el superhombre. Si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar al Cristo. Habría sido un buen maestro pero no el vivo modelo del superhombre. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Con esto corrobora el gran maestro que se está hablando de cosas terrenas, de práctica de magia sexual. Sin esta no se puede nacer. Si la gente no cree en cosas terrenas, ¿cómo podría creer en las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El yo no puede subir al cielo porque no descendió del cielo. El yo es Satán y debe disolverse inevitablemente. Esa es la ley. Hablando sobre la serpiente sagrada dijo el gran maestro: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitamos levantar la serpiente sobre la vara tal como lo hizo Moisés en el desierto.
Esto es cuestión de magia sexual porque el Kundalini solo sube con la magia sexual. Solo así podemos levantar al Hijo del Hombre, al superhombre dentro de nosotros mismos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere, no se pierda sino que tenga vida eterna. El homúnculo racional, equivocadamente llamado hombre, todavía no tiene los auténticos vehículos astral, mental y causal, realmente es tan solo un fantasma. Es necesario practicar magia sexual, vivir la senda del matrimonio perfecto para engendrar el astral Cristo, la mente Cristo y el causal Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros afirmamos que la verdadera fe y creencia se demuestra con hechos. Aquel que no cree en la magia sexual, no puede nacer aunque diga creo en el Hijo de Dios. La fe sin obras es muerta. Quien no cree en la magia sexual enseñada por Jesús a Nicodemus, no cree en el Hijo de Dios. Esos se pierden. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, odia la magia sexual, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas, discutidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Todo esto es textual del Evangelio Sagrado de Juan. Es necesario nacer en todos los planos. ¿Qué hace un pobre hombre o una pobre mujer llenos de teorías, practicando ejercicios, etcétera, etcétera, sin haber nacido en el astral? ¿De qué le sirve trabajar con la mente si todavía no tiene cuerpo mental? El ser humano debe engendrar primero sus vehículos internos y luego si puede practicar lo que quiera y estudiar lo que quiera. Empero primero debemos engendrar los vehículos internos para tener derecho a encarnar el alma y más tarde el verbo. Cuando nace el legítimo astral, nos hacemos inmortales en el mundo de las 24 leyes, el mundo lunar. Cuando nace el auténtico mental, nos inmortalizamos en el mundo de las 12 leyes, el mundo de Mercurio o de la mente. Al nacer el verdadero vehículo causal, adquirimos inmortalidad en el mundo de las 6 leyes, el mundo causal o de Venus. Al llegar a estas alturas encarnamos a nuestra alma humana y nos convertimos en hombres verdaderos. Esos vehículos crísticos nacen por el sexo, es cuestión sexual. Tal como es arriba es abajo. Si el físico nace por el sexo, los vehículos superiores nacen por el sexo. Todo aquel que engendra sus vehículos crísticos, encarna su alma y habla entonces en el verbo de oro. Esta es la lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra donde se adoraba a los hijos del fuego y que se llamaba la Arcadia. Esa es la lengua en que parla todo el universo. Lengua divina y de terrible poder. En esa lengua misteriosa escribió el ángel de Babilonia el terrible Mene, Tekel Uparsin, en el famoso banquete de Baltasar. Aquella misma noche se cumplió la sentencia y Babilonia fue destruida y el rey muerto. Se ha hablado mucho de la lengua universal, pero esta solo la podemos hablar cuando encarnamos el alma. Entonces el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. Cuando la humanidad salió del paraíso por haber derramado el semen, olvidó entonces la divina lengua que como un río de oro corre majestuosamente por la selva espesa del sol. Las raíces de todo idioma pertenecen a la divina lengua primitiva. El único camino que existe para volver a hablar en la divina lengua es la magia sexual. Existe una estrecha relación entre los órganos sexuales y la laringe creadora. En las viejas escuelas de misterios estaba prohibido a los iniciados relatar las viejas catástrofes antediluvianas, por el temor de evocarlas y traerlas a una nueva manifestación. Los viejos hierofantes sabían que entre los elementos de la naturaleza y el verbo existe una íntima relación. La obra titulada, Logos Mantrem Magia,
del gran maestro gnóstico Rosacruz Dr. Arnoldo Croon.